¿Cómo están, mi hermosa gente? Bienvenidos a todos y todas. Muchas gracias por estar en una nochecita más, en una transmisión más, gentita bella. Espero que se la pase muy bien. Déjenme acomodar esto antes de empezar. Se me desconfiguró y listo, creo que ya estamos. Cerrar esto. Y ahí estamos, gentita bella. Perfecto. Bienvenidos, gentita. Antes de empezar, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien la transmisión antes de empezar? Porque la información que hoy vamos a hablar, gente, es bien importante. Sobre todo, algunos cambios que van a haber sobre el tema de las nuevas, no de las nuevas, de las hormigas del Barrenland. ¿Ok? Déjenme acomodar esto. Y listo. Perfecto. Un saludito para Polaris, Cuervo, Nared, Nagato, Kowalski, Christopher, Punisher, Legoshi, José, JRB, David, Lesdema, Luis 14, Omar, Diego, Daniel Medina. ¿Quién más me falta? Dudu, Keylor, bienvenidos los miembros del canal. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Norex, Stronex, José López, Maximiliano, Kibir, Santagar, José Castillo, bienvenidos, gentita bella. Un saludito para ustedes. ¿Dónde me quedé? Jack, MDLN, Gerardo, Alberto Emen, Musan, Spiderman, Xfox. Muchas gracias, la buen Caraza, otra vez renovando la membresía. Te agradezco mucho y el apoyo, gentita bella. Verán, posiblemente el sorteo que se viene sobre el tema de los paquetes de insectos, ya saben, los mensuales, puede que sea mañana o el martes, ¿ok? Todo va a depender si es que YouTube me paga el lunes, ¿ok? Si es que no me paga, pues ya bueno, lo haríamos para el martes, ¿ok? Entonces estén atentos. Cualquier cosa yo les diré en el grupo de WhatsApp que tenemos, ¿ok? Un saludo para ti, Santiago. Muchas gracias por estar aquí. Javier Solís. Daniel Arancibia. Muchas gracias por estar aquí. Jesus, Ismer, Oliver, Edward, Kille Soul, Duke, Oliver Sosa. Creo que ya están todos. Tony al inicio, dice Tony, al inicio se pueden 20 nodos. ¿Cómo hay gente que tiene 22 nodos? Es por las estructuras que toman. O sea, verás, al inicio hay zonas donde al inicio, valga la redundancia, les queda bien cerquita una estructura. Entonces hay a veces que por tomar esa estructura te da un poquito más del tema de que se te abra dos nodos más. El tema de tomar estructuras antes de que otras alianzas te abren los nodos, crack. Muchas gracias por estar aquí, gente. A ver, confirmo, dice Tony. Se viene bufeo para... se viene bufeo, dice. Verán. Ya vamos a ver esto. Más que todo, no son tanto que buenas noticias o malas noticias, ¿ok? Lo vamos a ver. Boameli, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Eric, el buen Eric Jonan, muchas gracias por estar aquí. Anthony, Ariel, Hatton, Díaz, muchas gracias por estar aquí. Listo, gente. Verán. Y una vez vamos al juego para hablar sobre el tema de las nuevas cosas que se vienen, ¿ok? A ver acá. Vamos a la batalla, ¿ok? Listo. Listo, gente. Estamos por acá. Déjenme acomodar un poco la cámara ahí. Listo, ok. ¿Cómo estás, J. Daniel? Bienvenidos, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí. Daniel Arancia, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Verán. Esto ya les dije hace... El tema de la nueva... Empecemos con el nuevo contenido, ¿ok? Verán, van a añadir una nueva función que es el fortalecer la tropa de hormiga especial. Esto va a permitir que tu unidad, sea la unidad Pro, la unidad 1, la unidad 2 o la unidad 3, las puedan fortalecer, ¿ok? Ya saben que conforme pase el tiempo, los desarrolladores siempre van a dar, como decir, cosas para que los pay to win sigan gastando, porque... el tema es, gente, es que si un pay to win se aburre de tener todo maxeado y que no le den más cosas para seguir mejorando y así, etc, etc, pues dejan el juego, se aburren, o por haber circunstancia pues ya no quieren seguir jugando. Entonces los desarrolladores siempre van a seguir añadiendo más cosas. El nuevo contenido va a fortalecer, esto lo vamos a ver en el tema que dice que si quieres activar esto, tienes que ir a la parte superior derecha de la interfaz de la unidad de marcha para que lo puedas ver, ¿ok? Esto me imagino que va a estar acá, como nosotros podemos añadir el tema de la habilidad. Me imagino que estaría por aquí, al lado de la habilidad. Me imagino que estaría ahí para poder añadir esta mejora. O si no, estaría por acá, ¿ok? Una de las dos partes. Esto ya saben, tiene mitad pay to win y parte free to play.
A la final los free to play podemos seguir subiendo, pero el pay to win con invertir un poquito más de dinero puede acceder más rápido a esto y seguir mejorando y seguir subiendo más estadísticas. ¿Qué es lo que nos puede dar esto, gente? Como ya hemos visto en las actualizaciones pasadas del juego, todas las actualizaciones que hayan añadido, pues añaden más daño, más defensa, más vida. Este tipo de atributos que en PvP te ayudan muchísimo. Entonces, poquito a poquito, pues le irán añadiendo, ¿ok? Aquí se vienen las optimizaciones, ¿ok? Aquí te dice que se agrega la nueva función opcional de oferta única. Bueno, esto ya para comprar los paquetes. Entonces, esta función se desbloquea después de que el servidor está abierto durante cierto periodo de tiempo, ¿ok? Bueno, el cierto periodo de tiempo no sabemos cuánto puede durar. Esto ya, o cuándo puede comenzar, porque al final no te dice cuándo mismo puede comenzar. Pero esto es para comprar paquetes en la oferta única. Estamos hablando aquí, gente. Vas acá y te aparece esto de acá que dice oferta única. Acá va a aparecer un nuevo sistema en el cual se puede abrir de cierto tiempo a cierto tiempo, en el cual van a aparecer nuevas cositas o van a hacer un nuevo cambio, ¿ok? Entonces, para que estén atentos, ¿qué es lo que puede aparecer? Tengan en cuenta que esta actualización va a salir el 7 del 23 de octubre. Estamos hablando horario UTC. Entonces, ahorita horario UTC estamos 1:41 UTC. Entonces estamos a horas de que se habilite esta actualización, así que estén atentos, ¿ok? A partir de ahí, la segunda optimización es: se optimizaron los materiales necesarios para desbloquear y mejorar habilidades de las hormigas naranjas especiales en combate. Y aquí nos dan una descripción que se divide en dos partes, ¿ok? Este es bien importante y esto lo hablamos hace 3 meses. Ya yo revisé el video donde hablamos sobre el tema de... ¿Se acuerdan que en Primitive Era ya añadieron esta función? Y les dije que lo iban a testear en Primitive Era para ver cómo iba, y sin duda lo iban a añadir en The Ants. Y miren, luego de 3 meses que han testeado en otro juego, pues añadieron ahora en The Ants este tema de hacer que la sexta habilidad, gente, ya no necesites una copia repetida de la misma hormiga. Ahora solo te va a pedir una coraza de otro tipo de hormiga y simplemente podrás desbloquear todas las habilidades de la hormiga, gente. Entonces, eso es muy bueno. Lo que hacen, gente, es que ahora ya no te pida la coraza en la sexta habilidad. Ahora hacen que antes de que valga la redundancia, vaya a suceder el tema de la actualización, la octava habilidad te pedía 2 corazas repetidas de la misma hormiga para que se pueda pasar a 8 estrellas, ¿ok? Pues muchos ya saben esto. Ahora hacen que la octava habilidad, pues, ya no te pida 2, te pida 3. Entonces hacen que la coraza que te pedía en la sexta habilidad la pasen a la octava, ¿ok? Entonces es un cambio que al final es de mucha ayuda, ya que al fin podré, gente, subir el tema de la cristal dorado, gente. Al fin, solo esperamos suerte hasta que nos salga otra coraza para subir las estrellas. Pero ahora, desde un inicio, gente, cualquier hormiga, sea pay to win, free to play, todas las hormigas entran en juego con esta nueva actualización, un nuevo cambio. Esto me pareció un cambio, ya era necesario y no sé por qué tanto se tardaron en hacerlo, porque esto sinceramente ayuda muchísimo a que ustedes ya puedan testear las hormigas. Imagínate, solo te sale una copia y ya la puedes subir todas las habilidades sin problema. Solo tendrías que tener suerte para que le sigas subiendo las estrellas y nada más. Aquí ya viene algo un poquito peligroso. Es el tema de que a la hormiga ata espinoso, que ya saben que es esta hormiga pay to win, más para que ustedes la puedan ver. Y ya les voy a hacer énfasis a qué se refiere optimizaciones o cambios, ¿ok? Vamos por acá. Lata espinoso es esta hormiga de aquí. Dice que van a hacer un cambio en la octava habilidad. Aquí dice se activa cada 2 rondas. Convierte 2% de defensa de la unidad en ataque. Luego inflige un 200% de daño alto a las unidades enemigas, ¿ok? Esto dice que va a sufrir un cambio en el tema de la hormiga pay to win. Muchos ya saben que en los jugadores pay to win la están usando. Y ese es el tema, gente, que cuando dice el juego que es se optimizó, puede que reduzcan parte del efecto que puede hacer esta habilidad o que lo puedan bufear, porque de alguna manera las hormigas, cuando van estableciendo su meta, estamos hablando de las hormigas de la isla y luego con las del barren, al inicio las bufean un poco para que ustedes se impresionen y tengan más ansias de que puedan conseguir esas hormigas. Entonces luego pasa un tiempo donde consiguen este cierto tipo de hormigas y las empiezan a nivelar.
Eso significa que las nerfean, otras las bufean o las nerfean para que se pueda equilibrar el meta y todas las hormigas pues en sí se pueden hacer diferentes combinaciones, ¿vale? Aquí dice, se optimizó la visualización de interfaz. Bueno, esto ya esperemos que siga mejorando el tema del juego. Y optimizaron algunos efectos de definición de arte, ¿ok? Lo más novedoso es que ahora las hormigas, pues, el sexta habilidad no te piden copia. Eso es muy bueno. Así que lo podemos aprovechar desde un inicio. Y el nuevo contenido que van a añadir, eso sí tenemos que ver más o menos qué es lo que viene trayendo, ¿ok? Vamos por acá. Acá te dice que... Bueno, este es el acondicionamiento de la interfaz. Ah, no sé si ustedes se dieron cuenta. La carrera de campeones en el tema de registro, vale la redundancia. Ahora la isla perdida tiene un registro casi de 11 días ya. Sí, tiene 11 días de registro. Y la isla perdida tiene un total de registro de 10 días. ¿Ok? Esto es muy bueno. También va acompañado con el tema de la convocatoria entre servidores. Esto hace algún tiempo ya hicieron este cambio, así que es muy bueno. Tienen más tiempo para poder investigar a qué servidor quiere ir. Entonces, eso es muy bueno para que lo tengan en cuenta. El tema de las hormiguitas, como les digo. Me faltó acotarles esto, ¿ok? Para aquellos que pregunten, ¿vale? Para aquellos que pregunten, Tony, si yo ya tengo desbloqueada la sexta habilidad y yo ya usé una copia, ¿me van a devolver la copia? Claro que sí, gente. Esto, bueno, me gustaría mostrarles cómo es en Primitivera. En Primitivera cuando añadieron esta actualización, porque antes en Primitivera no era así. Luego de la actualización, lo que hacen es que aquellos que hayan desbloqueado la sexta habilidad con una copia repetida, les devuelven a su correo, llega todas las copias de todas las hormigas que hayan invertido en la sexta habilidad. Van a ver ahí un correo, todito las copias de las hormigas que hayan invertido repetidas. Les van a devolver, gente. Así que, para que tengan en cuenta, esa es una parte positiva, por esa parte que les digo que ya lo pueden ir mejorando, ¿ok? Eso les digo, en el correo les llega así todita las corazas repetidas de la sexta habilidad que ustedes hayan invertido y se haya duplicado. Lo que sí no devuelves cuando tú ya tengas una hormiga 8 estrellas, ¿ok? Eso es para los jugadores Pay to Win que tienen las 3 hormigas 8 estrellas, allá no te devuelven, ¿ok? Mientras no la tengas 8 estrellas, ¿vale? Ahora sí, esto es lo grave, gente. ¿Y la sexta habilidad seguirá desbloqueada? Sí. La sexta habilidad sigue desbloqueada, gente. Es que ustedes tengan en cuenta que cuando desbloquean la sexta habilidad, bueno, de por sí el juego como compensación, digamos entre comillas, sigue desbloqueada. No se preocupen. Eso sigue desbloqueado. Así que tranquilos. ¿Cómo estás, Yuki? El buen Soul, bienvenidos, gentita bella. Muchas gracias por estar aquí. Aquí viene, gentita bella, posiblemente una optimización que vaya de la mano con la nueva función que van a añadir, ¿ok? Aquí dice que van a hacer una optimización que ahora las hormigas del misterio salvaje, ustedes saben cuáles son las hormigas del misterio salvaje. Las hormigas del misterio salvaje son a todas las hormigas del Barren Land, estamos hablando la melee del Barren, todas estas hormigas, ¿ok? Vamos a presentar todas estas hormigas, ¿ok? Todas las hormigas del barrio son esta de aquí, esta de acá, esta de acá. ¿Dónde está otra hormiga del barrio? Bueno, creo que a mí ya no me ha salido más. Esas nomás me han salido porque me han salido repetidas. De ahí te puede salir la armadura brillante. En total son 3, 6, son 9 hormigas creo. Armadura brillante. Esta de acá, no, son 2, 4, son 6 hormigas nada más. Son 2 de cada una. Esta de acá, que todavía no ha salido. Esta de acá. Esta de acá. Todas estas hormigas que les presenté, gente, van a sufrir un cambio, una optimización, ¿ok? Aquí hay que ser, sinceramente, pues, objetivos. El juego, gente, se ha dado cuenta que muchos Pay to Win, como les dije en la tier list de las formaciones mixtas, muchos están usando la melee del Barren de Guardianas en vez de Proata, ¿ok? Tengan en cuenta que estas hormigas, pues de por sí, las usan porque una, pueden tener más velocidad de combate, más bonificaciones al equipo y en sí, y el meta que está actualmente, gente, es de full bonificaciones para que una hormiga haga el máximo de daño posible y pueda sobrevivir a las 8 rondas de batalla, ¿no? Entonces, los cambios que van a haber o van a sufrir cambios
va la redundancia en las habilidades de las hormigas. Es la habilidad 1, la habilidad 3, la habilidad 4, la habilidad 6 y la habilidad 7. Tengan en cuenta que la habilidad 1 y la habilidad 6 juegan de la mano porque son las encargadas de que puedes llevar más unidades en las tropas. Entonces es esto. Les digo que va a ser un posible cambio, más que todo un nerf. Yo ya lo preveo así de esta manera. Como les digo, esta hormiguita la estaban cambiando por la prota. O sea, imagínate, es una hormiga free to play que con suerte te puede salir varias copias. Y les podría decir que a muchos jugadores les salen copias, porque a mí me salió y le tengo para subir a una estrella. Con la actualización me van a dar otra copia y esta hormiga la podría subir fácilmente arriba de 5 estrellas, porque la actualización te permite eso. Solo que en las 8 estrellas ya te piden las 3, ¿no? Entonces van a haber cambios en la primera y en la sexta habilidad. También van a haber cambios en la tercera, en la cuarta y también en la séptima habilidad. O sea, estamos hablando habilidades que son pasivas propias de cada hormiga. No van a alterar nada de las habilidades especiales que son de ataque y de bonificación al equipo. Esas habilidades las van a dejar tranquilo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué van a hacer estos cambios? Es el tema de que les digo que esta hormiga tiene velocidad de combate en esta habilidad de aquí. En cambio, Proata no la tiene. Por eso es que jugadores se cambiaron esta hormiga por esa bonificación de velocidad de combate que la Proata no tiene. Entonces, de por sí esta es una hormiga que da muy buenas bonificaciones y te da mucho soporte a las unidades mixtas. ¿Ok? Entonces, yo les digo que va a ser un nerfeo. ¿Ok? Lo que van a hacer es equilibrar un poco el meta, porque esta hormiga, gente, le da tranquilamente versus a la Proata con despertar dorado en nivel 40, para que se den cuenta. Y es una brutalidad. ¿Por qué razón? Quieren hacer un nerf los desarrolladores, porque ya se han dado cuenta que de por sí una hormiga free to play no conviene de que sea más fuerte que una pay to win, de por sí. ¿Ok? Entonces, es una hormiga que van a hacer el cambio. También va a sufrir el cambio la Dolly. No sé qué habilidades tenga por acá. No sé qué cambios le vayan a añadir aquí. Puede que la buffen un poquito. Quién sabe, y la Dolly se vuelva más meta que la actual que ya tenemos. Así que tengan en cuenta eso. ¿Ok? Entonces, puede que de alguna manera hay un buff y un debuff en esta habilidad. Pero de por sí, lo que sí les digo, gentita, es que el tema de la habilidad de acá. Alguien se hizo un nuevo miembro. Alexis Lara, gracias por hacerte miembro del canal, crack. No se olviden, los que se hacen nuevos miembros, me escriben por Discord para añadirse al grupo de WhatsApp y participan por el sorteo, ¿ok? Puede que, como les digo, la Dolly vuelva a estar en meta aún más y de por sí. Esto ya es un poco contradictorio por el tema de la nueva función que van a añadir. ¿Se acuerdan que les dije esto de acá? Que va a ser una mejora para el tema de la unidad, ya sea de unidad Pro, unidad 1 o unidad 3. Esto de aquí puede que venga de la mano con esta optimización de las habilidades. Ok, puede que sea así. O si no, están haciendo solo un pequeño nerfeo para que las hormigas del barrio no estén tan fuertes. Y las hormigas pay to win pues sigan siendo mucho mejores. Ok. Y es así, gente. Dice, listo para el sorteo. Dice, espero suerte a todos. Listo, Alex. Gracias por el apoyo, gentita bella. Por acá dice... dice Tony, recomiendo a todos los jugadores que abran la sexta habilidad en cada hormiga que puedan antes de la actualización. Sí, eso es muy bueno. Lo que dice Soul tiene mucha razón. Es lo que les acabé de decir sobre el tema de que les devuelven la duplicada y ya, sobre todo, gente, no tendrán necesidad de subir la sexta habilidad. Es como que te devuelven la duplicada y se mantiene la sexta habilidad abierta, como dice así el buen Soul. Bueno, de por sí tengo todas las hormigas yo liberadas hasta la sexta habilidad de las que he podido, pero por ahora no he tenido más que esperar. De por sí esta gente no le puedo subir, desbloquear la sexta habilidad. Solo aquellos jugadores que tengan la posibilidad de liberar la sexta habilidad antes de la actualización, como dice Soul, háganlo. Pero si no tienen, espérense nada más, porque de por sí no van a poder subir, gente. Dice, amigo, vengo entrando, ¿qué hará la nueva actualización? Le recomendaría ver de nuevo la transmisión, gente. Así me apoyan, gente. Yo qué malo, ¿no? Dice, si esperas hasta después de la actualización te costará una concha naranja aleatoria. Exacto, Soul. Solo que, como te digo, Soul, depende si tienes la sexta. Como por ejemplo, mi Golden Crystal no la tengo liberada todavía. Entonces, tocará esperar nada más. Dice, ¿puedo atacarte en la mina? Francisco, si es que llegas al... ¿En qué servidor estás, Francisco, antes de todo?
Dynamite, ¿cómo estás? Espero que esos cambios no afecten el rendimiento de las hormigas del barren. Dynamite, yo te digo que sí va a afectar el rendimiento. Sin duda que va a ser así. Escuchen esto lo que les voy a decir. Sí las van a nerfear. Van a nerfear. Parece ser que no van a hacer el juego que de alguna manera las del barren estén muy fuertes. Ya se dieron cuenta que el tema del meta de las bonificaciones hace mucho más que todo en hormigas Pay to Win, sí las contra muy bien. Y sobre todo pues hay jugadores Pay to Win que priorizan, como les digo, la melee del barren de guardianas en vez de la Proata. Entonces complicadito ahí. Las van a nivelar más que todo, gente. Las van a nivelar. Bloque, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony. Una pregunta, ¿qué pasó con tu Alianza LAT? Hace mucho que ya no soy líder en Alianza LAT, gente. Estamos hablando ya hace ¿cuántos? Serán hace como 6 meses, puede ser. ¿Alguna novedad? Hasta ahora llego. Traten de ver repetida la transmisión, gente. Dice, yo ya creí que iban a subir las estadísticas de la temporada del barren. Dice, como la sexta habilidad ya que deben tener más de ser especialistas en clase. Tienen igual que una universal. Es que Ayori, hay ciertas hormigas que van a sufrir este cambio, ¿ok? No es que sea siempre. No es que sea siempre, crack. ¿A qué me refiero con esto que no sea siempre? Puede que algunas hormigas se mantengan, ¿ok? No es que diga el juego que todas las hormigas del barren van a sufrir un cambio. Solo hace énfasis que las hormigas del barren van a sufrir cambio. Entonces significa que alguna que otra hormiga puede que esté bufeada, ¿vale? Como les digo, la melee del barren. Y puedan hacerla que se nivele nada más. Dice entonces, Tony, si tenemos 4 estrellas en una hormiga, ¿podemos ponerle estrella roja a la hormiga porque nos darán la copia de la sexta habilidad? Exacto, Daniel. Exacto, Daniel 10. Exacto. Verán, ahora la sexta habilidad ya no te pide copia. Y si tú ya desbloqueaste la sexta habilidad y como el caso de Daniel, pues ya la tiene a 4 estrellas, pues te devuelven la copia y fácilmente la puedes subir a 5 estrellas y subirla a 7 estrellas fácilmente, sin problema, porque te van a devolver la copia. El tema es que en la octava habilidad te van a pedir, obviamente, las 3 que antes te pedían 2, ahora te van a pedir 3. No todavía ahora hasta que suceda la actualización, ¿ok? ¿Cómo estás, loquito? Esto es muy bueno porque aquellos que tengan solo una berserker ya pueden maxearlo. Y bueno, de por sí está muy bueno. Esto les podría decir que tuvo muy buena acogida en Primitivera. Cuando hubo ese cambio y les hablé este cambio hace 3 meses atrás. Hace 3 meses había este cambio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Dice, ya repetí la transmisión, ya estoy bien informado. Dale, loquito. Bien ahí, bien ahí. Dice, mi Wise Berserker con sexta habilidad me devolverán la coraza y podré subirla estrellas. ¿O cómo funciona? Sí, Game City. O sea, te van a devolver una copia. Y de por sí, como ya desbloqueaste la sexta habilidad, te devuelven la copia. Solo podrás subir hasta 4 estrellas. Hasta que tengas suerte y te salgan otras copias para la quinta. Dice, ¿van a nerfear a la Berserker Acacia? No, verán, solo va a haber cambios a las hormigas del misterio salvaje. ¿Y cuáles son las hormigas del misterio salvaje? Son las del Barrenland. Acacia y Berserker no las van a topar, gente, van a estar tranquilas. Pero, como es casualidad, gente, esto es muy raro, verán. Esto se me parece muy raro. ¿Saben por qué es un poco extraño? Porque usualmente cuando hay nerfeos de cierto tipo de hormigas, Deans no lo informa. ¿Ok? Esto ya lo hemos visto desde hace muchísimo tiempo. Cuando salió la primera hormiga Pay to Win del juego, que fue la hormiga panda. Ustedes saben que un tiempo la hormiga panda, aquellos jugadores que se la sacaban, pues eran inmortales, sinceramente. Los jugadores Pay to Win que tenían la hormiga panda, pues no les podías dar ni counter con cualquier formación que llevabas. Y lo que sufrió la panda es un nerfeo y se volvió una de las hormigas entre las Pay to Win de las peores, ¿ok? Luego hasta que le sacaron el despertar y así sucesivamente pues se bufeó un poco más. El tema, gente, es que el juego no avisó del nerfeo de la hormiga panda o este tipo de situaciones. O cuando, por ejemplo, en sus inicios, gente, la hormiga de la muerte no era tan inestable al momento de activar habilidades. Usualmente cuando fueron añadiendo actualizaciones, etc, la fueron un poquito rebajando el tema de que no puede activar un poquito más. Igualmente cuando la saltarina era muy meta y así sucesivamente. Deans no avisaba de esos cambios, ¿ok? Ahora da la casualidad de que Deans avisa estos cambios y me parece que detrás también va a haber otros cambios. Puede ser que se vengan otros despertares, gente, así que estén atentos. Algunos hablaban de
despertares de la hormiga bala y de la coraza dorada, que son y tienen alta probabilidad de que pueda que se venga en esta actualización, porque algunos despertares de AND no los avisa, y solo el único que avisó era el de la saltarina, me parece. Sí, el de la saltarina es el que avisó, y de ahí cuando añadieron el despertar de la ya gente no avisaron. Entonces es así, un poquito ahí controversial para que estén atentos. Nerfeos y bufeos, esperemos, gente, a ver cómo funciona los nuevos cambios con lo que van a hacer con las hormigas del Barren. Espero que no sean tan notorios, porque si no, algunas hormigas ya no estarán tan en meta. ¿Cómo estás, Frantaka? Dice: hola, Tony, ¿puedo usar Berserker sin Acacia? Sí puedes usarla, pero lo mejor sería con Acacia. La Acacia le da más buff a la Berserker. Ya sabes, es el combo de la isla. Dice entonces: si me falta la sexta habilidad de una hormiga, ¿me dan gratis después de la actualización? Michael, no te dan gratis. O sea, después de la actualización lo que van a hacer es que para desbloquear la sexta habilidad vas a poder utilizar cualquier coraza repetida que tengas, sin problemas. Eso es lo que van a hacer. Para aquellos que ya tengan desbloqueada, les van a devolver la coraza. Es así, de la misma hormiga que han gastado en la sexta habilidad. Esta actualización es enorme para el juego, dice. Básicamente muchos podrán conseguir hormigas hasta 7 estrellas. Y el salto de 7 a 8 será un poco más difícil. Sí, Soul. Exacto. Solo que no sé si ustedes concuerden. La octava habilidad en ciertas hormigas mejora un poquito más el daño. Y en otras hormigas mejora un poquito más el tema de la probabilidad de activación de la octava habilidad. Entonces, de por mí, gente, está bien que hayan hecho este cambio. Porque subir una hormiga 8 estrellas, realmente que a cambio de que te dé un poquito más de daño o a cambio de que pueda activar un poquito más de habilidad, yo sinceramente prefiero que sea más fácil subir una hormiga 7 estrellas que a 8. Porque de igual manera las bonificaciones más importantes de una hormiga me parece que son estas habilidades, gente. Las más importantes que son a mi parecer. Y una hormiga. Las habilidades. Esta de aquí, esta de acá, la habilidad 1, la habilidad 6, la habilidad 3, 4, la habilidad 5. Obviamente son todas importantes, ¿ok? Pero las que tienen más relevancia, gente, son la unidad, la habilidad 2, la habilidad 2, 3, 4 y la 6, gente. Para mí es las más importantes. Y sobre todo la 6, porque esta hace que pueda llevar más hormigas en la unidad y sobre todo pues se pueda bufear con la primera unidad. Ya saben que la primera habilidad y la sexta habilidad van de la mano. Entonces de por sí está muy bien. Ya depende de su suerte. Esperemos que me salgan más copias y la pueda maximizar esta cristal dorado. De por sí ya podré hacer más daño en Marmota y Pangolín, que eso es lo bueno, gente. O sea, imagínate para algunos que ya les haga la Berserker o la Acacia, ya pueden ir probando formaciones. Imagínate si ya te salió una Dolly, ya le puedes ir probando con tus formaciones. O si te salió esta de acá, ya le puedes ir maximizando y así etc. Entonces, como no he tenido suerte para que me salgan otras hormigas, pues por ahora me espero nada más, gente. Dice: yo con la doble combo de enterradora, la Golden Crystal Chinches y la melee guardianas del Barren. Devoradora, Mirme, guardianas porque no me salieron dupes. Ya veo yo. Por ahora tocará esperar. Tony, ¿la Berserker funciona bien sin estrellas con Acacia 4 estrellas? Sí, Allison, sí funciona bien. Solo que si le subes estrellas se potencia un poquito. Se potencia un poquito más. Dice: ¿cómo puedo atacarte en la mina? Servidor 266. A ver, yo estoy... Sí me puedes atacar. Búscame en la mina. Sí me puedes atacar, Francisco. Búscame en la mina. A ver... estás en mi rango. Búscame en la mina 7. En la zona 94 estoy. Ahí me buscas. Estoy Tony JM20. Así con esta imagen. Ahí me puedes buscar. Sí me puedes encontrar. Porque estás en el servidor 266 sin problema. Dice: la optimización se limita a las hormigas de temporada. Exacto. Solo a las del misterio salvaje. A menos de que esté mal actualizado esto, gente. Déjenme ver esto. Puede que de alguna manera esté mal actualizado. Ya no se puede poner en el idioma. Pero aquí dice que son de la temporada en misterio salvaje. No sé para aquellos que estén en el idioma inglés. ¿Qué les dice aquí, gente? ¿Qué les dice aquí? ¿Les dice, o sea, para las hormigas solo de temporada? ¿O les dice con el misterio salvaje? Porque si dice que es del misterio salvaje, solo son para esas. Porque en sí, si dice en general las hormigas de temporada, ahí sí son de la isla y el misterio salvaje, gente. Así que no sé qué dirán esa parte. No sé qué dirán esa parte, gente.
Dice Tony Leme, realiza capturas de pantalla de las habilidades y así poder analizar las habilidades antes y después del cambio de un directo. Ok, también podríamos hacer eso. Podríamos hacer eso. ¿Cómo estás, Fernando Díaz? Bienvenidos, gentita bella. David, a cambio de las habilidades 6, ¿es para todas las hormigas hasta las nuevas? Sí, David, para todas las hormigas. ¿Cómo estás? Solito para Tommy del 911. Un solito para él. La optimización se limita, exacto, gentita bella. Dice, hablé con el ADA y me dijeron que todas las habilidades con la sexta habilidad abiertas, pero que no están en 8 estrellas, aún reciben una copia de eso. Exacto, gente. Solo necesitan desbloquear la sexta habilidad nada más y les devuelven la coraza, si es que les salió repetido. Hola, Tony, ¿cómo estás? ¿Se puede usar Berserker sin Acacia? Como les dije, sí se puede usar la Berserker sin Acacia, pero lo ideal sería con Acacia, para que le dé un buff adicional. Ya saben que es el combo de la isla, como les dije. Deberían sacarle captura de las hormigas del Barren y luego comprar el cambio. Dice, ¿a qué hora será la actualización? 7 UTCs. Val, ¿cómo estás, Val? Creo que no te saludé por allá, sí te vi, pero bienvenido, crack. Verán, la actualización va a ser a las 7 UTC. Pero esto al horario local de cada país cambia. 7 UTC en horario de mi país, gente, es a las 3 de la mañana, creo que es. A ver, déjame ver. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. Sí, no es a las 3, es a las 2 de la mañana. En horario mi país, la actualización es a las 2 de la mañana. Cuenten siempre después del reinicio el horario. En mi país, después del reinicio es a las 7 de la noche el reinicio del servidor en mi país. Entonces de ahí cuentan 7 horas y les da el resultado a qué hora mismo es la actualización. En mi país es un poquito tarde, a las 2 de la mañana sucede la actualización. Dice, ¿cómo te va a ti con la arqueada delgada? Va bien, gente, pero a comparación, todavía la tengo en nivel 19. Ya le subí a nivel 19. Déjenme, voy a explorar estas hormiguitas. Voy a explorar. Eso. Como les digo, la arqueada todavía la tengo en nivel 19. ¿Okay? Ya mismo le voy a subir a nivel 20. No, tengo recién para subir de 18 a 19. Y luego 19 a 20. Entonces me hace falta 2 niveles todavía. ¿Qué estoy diciendo? Me hace falta 2 niveles. Entonces, a como he ido testeando la gente, a comparación de la hormiga que yo cambié, que era enterradora, gente, enterradora sigue siendo mejor. Solo que arqueada delgada le da competencia ahorita a diente gigante, gente. Las dos, como ya saben, son el combo del silencio. Y si utiliza hormiga de la muerte y la Mirmet, siguen siendo un buen combo. Pero de por sí, a cambio de la enterradora, sigue siendo enterradora mejor. Solo estoy esperando hasta que desbloquee el nivel 20. Y así la pueda maximizar. Porque ya tengo para subir también al despertar color azul. Así que solo espero a subirla a nivel 20. Ya me atacaste. Tú eres Luffy. Estás en BTA. ¿Por qué pones la Berserker en primera? Yo te diría mejor que Berserker la colocaras de segunda. Funcionaría mejor. Esta hormiguita ponla en primero. Pero me imagino que, bueno, ya tienes las T10. Vale. La velocidad de combate te gano por mucho. La velocidad de combate es lo que te silencio muchísimo. En mi país son las 16:30, 17. Ah, ya veo. Ok. Bueno, la actualización dura media hora, obviamente. Entonces, 2:30 horas en mi país ya está lista la actualización. Gustavo Rubi, ¿cómo estás? Bienvenido. En mi país sería la 1 AM. Entonces, Valverde, si te quedas despierto a esta hora, bueno, como es domingo y hay que trabajar el lunes, gente, complicadito. Tony, en el edificio de las reformas, ¿qué puedo hacer para aumentar el daño de las hormigas del Barren? Porque en el de invasión no ayuda a atacar a torres. Vi las estadísticas y no cambia nada. Obviamente, como es de invasión, crack, ya sabes, es hacia otros jugadores. Si me hablas de hormigas del Barren, crack, esto aplicaría para todas. Pero si quieres aumentar más daño, crack, es en el tema de las bonificaciones de la flora mutante. De por sí, las reformas sirve para cierto tipo de situaciones más que todo. No es que siempre te van a dar las bonificaciones que ofrecen. ¿Y puedo usar a Casi Berserker y la hormiga de la muerte? Sí, algunos lo usan así también.
¿Cómo estás, Mickey? Hola, crack. Dice, ¿te devolverán las corazas de la sexta habilidad? Sí, para aquellos que ya hayan desbloqueado la sexta habilidad, les devuelven la coraza repetida, que hayan invertido en la sexta, obviamente, gente. Así que como dijo el buen Soul, traten de desbloquear de una vez la sexta habilidad, gente, para que les devuelvan la coraza y ya esté desbloqueada tranquilamente la habilidad. Y así no tengan que subirla. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Tony, buenas noches. Una duda. ¿Es factible utilizar diente a casi muerte? Porque no tengo una berserker. Sí, es muy buena. Utiliza primero a casi en primera línea, luego diente y en tercera muerte. He visto jugadores que usan así. Por ejemplo, en mi servidor, no sé si está por acá Helsing. Helsing usa esa formación, verás. Utiliza, mira, la casi en primera, diente en segunda y muerte en tercera. Sí, esta formación. Y funciona bien. Hace que diente, la casi bufa también a la diente, verán. Me sabe impresionar muchas veces que la diente sabe activar buenas habilidades. ¿Cambio las estrellas de acechadora por la arqueada? ¿Será buena idea? Sí, te podría decir que sí. Ahorita la arqueada con el despertar ya le da competencia a algunas hormigas de la isla ya. Dice, yo quitaré la arqueada, no la siento tan buena. Y con la actualización meteré diente, muerte y lanza. Será lo mejor, Val. Lo que pasa, gente, es que arqueada delgada todavía falta que la probemos un poquito más, ¿ok? No se nota todavía por el tema de que hay que llevarla a nivel 20 todavía. Entonces, yo la seguiré probando. No sé si esta hormiguita sea tan buena en primera línea por el tema de la defensa que da, gente. Tengan en cuenta que el despertar mejora que el tema de la octava habilidad haga un poquito más de daño y se active un poquito más. Y también pues se acumula el tema de la defensa. Cada vez que actives habilidad se va acumulando la defensa. Y eso es muy bueno también. Como hormiga de primera línea la estoy testeando y me está funcionando bien. Solo que como les digo, a comparación de enterradora, la enterradora sigue siendo mejor. Hasta que la lleve a nivel 20 y pueda cambiar, gente. ¿Van a nerfear chinches? No, Gustavo. No van a nerfear, así que tranquilos. Tony, en el Barren ya está la opción de traspaso de torre de alianza. No sé si ya lo habías notado. Igual te mandaré... Sí, Sinaret. Eso es para aquellos que ya hayan ido a la isla, obviamente. Como les dije, eso ya es la nueva función que añadieron. Eso es muy importante para que tengan en cuenta que se puede traspasar ya las torres a sus aliados. Y eso es muy bueno. Solo ocurre en el Barren. No sé si en la isla esté, pero en la isla no tiene sentido que pases torres a un enemigo o según aliado de que tú creas, ¿no? Funciona mejor acechadora, muerte y berserker. Yo no confío, Val, mucho en la acechadora. La acechadora no es muy buena en PvP. Te podría decir, a mi experiencia, Val. Por eso serás el mejor. Gracias, Adman. Ustedes son los mejores, gente. Gracias por su apoyo. Para poner un insecto de ayudante puede ser de cualquier estrella. No de cualquier estrella. O sea, para poder acceder al ayudante necesitas que el insecto que quieras desbloquear y que otro le venga a ayudar, necesita estar en 8 estrellas. Y el insecto que vayas a añadirle para ayudante también debe estar en 8 estrellas. O sea, los dos insectos deben estar en 8 estrellas. ¿Ok, Jesus? Con una pregunta. ¿Cuál es mejor? ¿Delgada con despertar morado o melee del Barren? Obviamente la melee del Barren. La melee del Barren, Alexander. Sin duda. Para PvP, sin duda es mucho mejor la melee del Barren. Algunos, gente, ya van a probar la combinación meta. Eso es lo que se viene más luego, gente, sobre el tema de las formaciones. ¿De qué país eres, Tony? Yo soy de Ecuador, gente. ¿Qué mejor para tener más velocidad de combate? Las evoluciones, gente. Ya saben, primerito aquí. Velocidad de combate principal es hasta llegar a combate avanzado. Luego en las T10 también, en esta habilidad de acá de la evolución, te dan más velocidad de combate. También el insecto en 11 estrellas te da velocidad de combate. Los insectos especializados, sea para arqueras, otros para guardianas y otros para transportadores, que sean solo especializados, no los universales. En los talentos también te dan velocidad de combate. Ahora también en el tema de la mutación, cada vez que desbloqueen esto y conseguir las bioesencias, van a recibir también velocidad de combate. Mientras vayan desbloqueando tanto el gen, bacteria. Esto lo van a conseguir solo con bioesencias. Seguir mejorando velocidad de combate. Adicional a eso, ahora hay en el tema de las reformas también velocidad de combate. Ahorita ya en transportadoras tengo velocidad de combate. ¿Cuánto tengo acá? No, es acá en el tema de la cooperación de la reforma. Tengo velocidad de combate más 2%. Pero este, si lo siguen subiendo, sigue aumentando un poquito más. Solo que esto sí es bien difícil de subir. Luego de eso también tenemos la evolución de meteoritos. Y ahora la evolución de meteoritos también, si consigues todos los núcleos lavas necesarios,
tienes la velocidad de combate, esa bonificación. Ahorita ya tengo el nivel 1. Ahorita esas son las velocidades de combate que puedes alcanzar ahora. También puedes recibir, si eres transportadoras, porque hasta ahorita... no solo transportador. Hay algunas hormigas, como el caso de la melee del Barren, que tiene velocidad de combate. Hay ciertas hormigas que también mejoran tu velocidad de combate. No todas, pero hay cierto tipo de hormigas que sí, crack. Dice, no me aparece el trébol, acabo de entrar al Barren. Legoshi, ese trébol te lo van a dar una vez termines el... O sea, verás, Legoshi. Esto hay que tener en cuenta para todos. El trébol se los van a dar una vez ustedes ganen tanto la isla o el Barren. O sea, si tú pierdes, por mala suerte que pierdas el Barren o la isla, no te van a dar el trébol. Solo les van a dar el trébol a aquellos jugadores que ganen el Barren o el Lost Island. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Dice, si no te aparece... Bueno, de por sí las recompensas, como puedes ver acá ya te aparece. Dice previsualización de las recompensas. Y si vas acá, el tema de las recompensas de la temporada, te dice que ya te dan, mira. Aquí mira, si eres el dominador de la isla, ya saben, el tema de aquellos que vayan a la isla perdida, solo les dan a los ganadores. O sea, aquí puedes ver el trébol. Solo les van a dar a aquellos que ganen la isla. Y si pierdes, mira, no te van a dar el trébol. Si vas al Barren, igualmente, vas para acá. Recompensas de temporada. Vas por acá. Igualmente, mira. Si eres el conquistador salvaje. O sea, el conquistador salvaje son las 3 alianzas que pertenecen al campamento ganador. Entonces, ahí te dan el trébol. Si pierdes, no te dan el trébol. Así que solo son para alianzas que ganan. ¿Ok? ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. Tony, ¿me puedo unir al Discord? Claro que sí, Adman. Únanse al Discord, gente. Está en la descripción del directo. Por ahí me escriben para añadirse al grupo de WhatsApp para que tengan en cuenta. Hola, Tony. ¿Llego un poco mal? Junior, si me preguntas, ¿llegas tarde? Más o menos sí. ¿Será mejor que cambie la arqueada por la Nimble Treant? Sí. Después de la actualización, por supuesto. Manuel, yo te diría que sí. O sea, hormigas especializadas como ejemplo la Nimble Treant, que es la acacia cornígera, mucho mejor, sin duda. Tony, ¿qué rama de talento roja? A ver, dice Tony, ¿recomienda la rama de talento roja en el emperador? Sí, Musa. Yo la uso. Yo lo uso así, mira. Y funciona bien. Yo lo uso así, mira. De esta manera. Me fui por daño de habilidad. Por acá también mejoré daño de habilidad. Solo la mejoré hasta velocidad de combate porque de por sí el escorpión emperador sin mejorar estabilidad ya te da muy buena defensa de habilidad. Para mantener parejo más o menos. Y de acá, bueno, me hacen más puntos. Me hace falta más puntos para seguir subiendo un poquito más de vida. La mantuve así porque me subió un poquito más de daño. Ya estos 2 puntos de acá que ofrecen salud fueron suficientes. Si mejoro esto de acá, me va a dar... ¿Cuánto me va a dar de vida? Me va a dar como un 15% más de vida si mejoro esto. Y ahí mis transportadores están más fuertes. Nicolás, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por estar aquí, gentita bella. Perdonen si no les leo a todos porque hay muchos que están comentando, así que debo responder a todos, ¿ok? Dice, sí, aparece, estoy en el Barren. Apenas entré y sí aparece. Sí aparece, gente. Yo gané la pasada y no... Verás, Legoshi. Aquellos que hayan ganado el anterior Barren o el anterior isla no les dieron nada porque esto es, y como les dije yo en el tema de las transmisiones, les van a dar para aquellos que ya empiecen el siguiente. O sea, ahorita tú, Legoshi, ya estás en el siguiente Barren Land o Lost Island, podríamos decirlo así. Entonces en el siguiente vas a ganar. Aquellos que hayan ganado anteriormente no les dieron porque es una función que iba a entrar en vigencia en los nuevos, o sea, a partir de la actualización que fue. Como tú ya pasó la actualización y estuviste en el Barren, pues no se iba a aplicar, sino se va a aplicar a los siguientes Isla o el Barren Land. Entonces por eso es que no te dieron negocio. Tony, mañana te paso un audio porque dice para que me aconsejes qué formaciones montar en base a los cambios. Dale, Val, pero todavía tocará ver qué cambios harán. Me parece muy interesante la nueva función que va a añadir. Eso sí va a ser muy brutal. ¿Cómo hago para poder durar más en el laberinto? Para que tú puedas avanzar más en el laberinto, crack, necesitas muchas hormigas desbloqueadas
y subirlas a nivel 50. Entre más hormigas a nivel 50 tengas y te hayan salido las duplicadas, que ahora ya no necesitas las duplicadas después de la actualización, muchos van a subir en el laberinto sin duda, gente. Sin duda muchos van a ver que van a subir mucho en el laberinto, porque ahora el tema de que ya no te salga una copia, pues, o sea que ya no necesites en la sexta habilidad una copia, pues de por sí maximizar una hormiga a 7 estrellas, ¿qué digo 7 estrellas? Maximizar una hormiga a level 50 y desbloquear todas esas habilidades, mucho mejor. Y puedes avanzar mucho más rápido en el laberinto, eso les va a ayudar a muchos también. Y va a estar muy fuerte la competencia en el laberinto también. Ya saben que dependiendo de la clasificación en la que estés, te van a dar las recompensas. ¿Cómo estás, Med19? Bienvenido. Dice, hola amigo, ¿cómo estás? Estoy muy bien. Dice, ¿cómo te devuelven las corazas si desbloqueas la sexta habilidad? Es un bug, recién entro al view. Verás, Myrle, esta es una actualización que va a suceder a las 7 UTC, hora del juego, ¿ok? Entonces toca esperar a las 7 UTC. No es un bug, es un cambio que ya van a hacer. Solo que el buen Soul dijo que aprovechen para subir la sexta habilidad de una vez, si es que ustedes tuvieran repetida, para que les devuelvan la coraza y no tengan la necesidad después de la actualización subir esta habilidad para que les consuma una coraza más adicional. Entonces es como que lo pueden aprovechar de esa manera. Dice Tony, ¿en qué momento llegas a hacer tus tareas diarias del juego? Ya que no estás constante en el juego por tus actividades en la vida real. Yo, verás, lo que hago, antes sí pasaba mucho tiempo en el juego. Lo que hago ahora es, gente, más o menos 1 hora y media en el día. Más o menos cuando me despierto estoy una media hora para ver si me sacaron de la mina y así sucesivamente. Entonces voy, desayuno, me baño, me arreglo. Por ahí trato de hacer las cosas que siempre hago en el día. Luego en la tarde me entro una horita más. Por ahí media hora, 1 hora más. Y en la noche es donde estoy más activo. Ahí sí paso unas 2-3 horas más o menos. Ya si te distribuyo, si te das cuenta sumando todo, que son casi 6 horas diarias, más o menos. No siempre tienes que estar solo en el juego, sino distribuir en tiempos. Otros también, qué sé yo, descansan 1 hora y se entran a la siguiente y así sucesivamente. O cada vez que pueden, entran al juego y así sucesivamente. También puede ser. Uno puede aprovechar. Yuki, gracias por esa promoción. Dale like, dice que es gratis. Exacto, gente, es gratis el like. Así que denle, gentita bella. Tony, o sea que el juego me devolverá 50 corazas de las hormigas que tenga de sexta habilidad abierta. Depende de cuántas hormigas tengas, obviamente. Pero si tú contaste que son 50 hormigas que tienes con la sexta habilidad desbloqueada, te van a devolver 50 corazas. Al correo vas a ver todas las corazas y van a ver lo impresionante que es eso. Eso yo me impresioné cuando estaba en primitiva. Toditas te devuelven, toditas. Y las mantienen la sexta habilidad abierta. ¿Y Acacia sin estrellas es buena con Berserker? ¿O cuántas estrellas es más útil? Ismael, sí, Acacia sin estrellas funciona bien con Berserker, pero gente, sin estrellas, funciona bien. Pero con la nueva actualización, crack, si la puedes subir a estrellas, mucho mejor. Ya saben que a la final es mucho mejor esta parte. ¿Para qué es el trébol? El trébol, gente, te permite cambiar una hormiga a una coraza repetida y te da un chance de que esa hormiga la cambies por otra. Pero la siguiente hormiga que te puede salir igualmente es de forma aleatoria. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, digamos que en la incubación de la temporada te salió una acechadora oscura y tú ya tienes tantas que ya te hartaste de tener tantas acechadoras oscuras. Entonces lo que vas a hacer es tú usar el trébol y el trébol te va a permitir buscar una hormiga que tú no quieras o que te haya salido repetida. Tú dices, por ejemplo, escojo la acechadora oscura. Y lo que va a hacer el trébol es que de forma aleatoria va a cambiar la acechadora por otra hormiga de forma aleatoria, vale la redundancia, una hormiga, sea de la isla o del barren. Creo que depende mucho en qué evento de la isla estés. No sé si te cambie. En general habrá con las hormigas de la isla o del barren, porque todavía eso no lo sé. Pero de por sí, hasta donde tengo entendido, decía que te puede hacer un cambio con todas las hormigas de la temporada. Déjame ver esto de acá. Esto hay que revisar. Verás. En la descripción del trébol toca ver. No, recompensas. Déjame ver cómo es esto. ¿Qué te dice aquí? Te dice que usa este artículo con coraza de una hormiga especial del misterio salvaje para cambiarlo por una hormiga especial de la... Ah, ok. A ver, ok. Vale. Ok. Déjame ver el del barren. El del barren. Esto no lo había analizado. El del barren te dice... coraza de la hormiga especial del misterio salvaje para cambiarlo por una hormiga especial de la isla y del misterio salvaje a la... Ok, involucra a las dos.
O sea, pero lo que sí te pide es que va a ser una hormiga del Barren, no va a ser una hormiga de la isla. O sea, te dice que usa este artículo con una coraza de hormiga especial del misterio salvaje. Esto significa que solo va a entrar en vigencia si la hormiga que quieres cambiar es del Barren. No sirve con una hormiga de la isla, por ejemplo. Si tú dices, me salió una hormiga de la isla, quiero cambiar por otra, no te permite. Tiene que ser de base una hormiga salvaje, o sea, del misterio salvaje, que son las hormigas del Barren. Si te salió varias copias del Barren, podrías hacer este cambio. Y aquí dice, para cambiarlo por una hormiga especial de la isla y del misterio salvaje. O sea, de forma al azar va a involucrar las hormigas de temporada, tanto de la isla o del Barren. De forma aleatoria te va a escoger una de... Puede que te salga hasta una peor. Por ejemplo, si cambias, qué sé yo, la melee del Barren que te salió muchas veces, y cambiaras te sale un enjuta rubí, ahí sí ya es mala suerte, ¿no? Es correr suerte nada más. Y quién sabe, te arriesgas y te sale una berserker, quién sabe, ¿no? Es así. Eso no me da cuenta. Involucra las dos. Listo, gente. O sea, la cristal ya podrías tenerla completa. Sí, Aldo. Ahora ya la podré desbloquear completa. Solo espero suerte que me salga para estrellas nada más. Nada más, que tita bella. Es para poder sacar sexta a la Berserker. A la Nimble le podré sacar estrella. A la muerte igual le podré sacar estrella. Entonces tengo que ver qué formación poner. Val, yo te diría que dejaras de lado a la muerte. La muerte es buena a partir de 5 estrellas. Lo que pasa es que si no mejoras la quinta habilidad, no mejora un poco la probabilidad de activación. Y eso es lo que le cuesta un poco a la muerte. Aunque si tuviera suerte podría estar estable. Y quién sabe con el nuevo cambio, las nuevas actualizaciones, con lo que viene. Porque a veces con estas actualizaciones, gente que según el juego dice que solo va a cambiar las hormigas del Barren, gente, detrás, gente, siempre va a haber algunos cambios escondiditos ahí. Lo que sabemos decir... ¿cómo es esto? Lo que sabemos decir... Los cambios fantasmas, gente. Los que vienen detrás que ustedes no pueden ver. Y que el juego, pues, me sorprende que haya mencionado que va a hacer estos cambios. Antes no lo hacía. De por sí nunca lo hubieran notado si no hubiera añadido en la descripción de las optimizaciones. Tony, entre la Nimble Treant y la Dolly, la hormiga melee del Barren, ¿cuál es mejor? Las dos son buenas, crack. Las dos son... Yo te diría que las uses las dos, Manuel. Pero si tuvieras en tu formación la Berserker, mejor usa la Nimble Treant. Por haber circunstancia. Es que la Nimble Treant y la Berserker deben estar juntas de por sí para que funcionen bien. Pero si no tuvieras la Berserker, ahí sí la jugaría por la Dolly, te podría decir. Para que vayas experimentando. Las dos puedes probarlas a la final. ¿Por qué quitaron la Berserker en incubación suprema normal? SND nunca estuvo en incubación normal. La Berserker, muchos saben cuando empezó el tema de que añadieron las hormigas de la isla en la incubación suprema normal. Se dieron cuenta que la Berserker no estaba. Desde un inicio nunca la añadieron. Y no es que la hayan quitado, es que nunca estuvo. Eso es lo malo. Tony, la hormiga T9 que se hieren al atacar en la isla, ¿se deben curar? ¿O las dejo ahí heridas? Déjales heridas, Keylor. Déjalas heridas. Al final, si se te mueren, te las devuelven. No hay problema, Kerr. Dice, pero te devuelven solo las de combate, ¿no? ¿Cómo las de combate? O sea, hablas de las de desarrollo si es que funcionan. No sé si sean las de desarrollo, gente. Ahí sí me tomaron la lección. Tal vez sean las de desarrollo también. Bueno. Deja ver qué dice. Creo que dice de combate. Ver, veamos esto. Creo que no son las de desarrollo, gente. Solo van a ser las de combate, exacto. Van a ser las que te sirven para luchar, no las de desarrollo. Porque de por sí las hormigas de desarrollo solo pueden subirse hasta 7 estrellas, creo que es. ¿Qué digo 7 estrellas? Solo se pueden subir hasta level 50. Déjame ver las hormigas de desarrollo. Level 50 y hasta la habilidad 7 nada más. Bueno, buena pregunta. No sabría de responderles esto, gente. Buena pregunta. Bueno, en primitiva era como en ese entonces, hace 3 meses. Todavía ahí iba empezando. No tenía hormigas de desarrollo todavía para que hubiera hecho la prueba. No sé si las hormigas de desarrollo les devolverán. Veamos, gente. Ustedes analicen bien las corazas que les devuelven. Vamos a ver después de la actualización. No les sabría decir que si estas les devuelven.
Porque si les devuelven, pues a la final las tenían de adorno, porque no servirían para más. De por sí, imagínate, si a mí me devuelven, por ejemplo, la de erizo, una copia más, ya no me serviría de más. Más bien esa coraza la serviría para mejorar las hormigas nada más. Es así. ¿Cambiar cristal dorado por arqueada? No, no. Cristal dorado, déjala, Javier. No vale la pena. Cristal dorado es mucho mejor. Gato, ¿cómo estás? O sea que el trébol me cambia una acechadora por una enjuta rubí. Como ya lo acabé de decir, Aldo, no te permite escoger una hormiga de base que sea de la isla. O sea, tienes que escoger una que sea del barrio. Por ejemplo, este es el ejemplo que les doy. No puedes utilizar el trébol en una hormiga normal de estas. O tampoco en una de la isla. Por ejemplo, una devoradora de hojas, por ejemplo, si quisiera cambiar. No te permite hacer el cambio con una hormiga para que ésta se transforme en otra. No, tiene que ser una hormiga del barrio. Por ejemplo, una hormiga del barrio es esta. Si tú ves que no te sirve siendo transportador, que digo, si tú eres arquero y te sale una hormiga transportadora y tú dices, no, no me convence, no quiero una hormiga transportadora, tú ves cambiar esta del barren para que te salga otra hormiga de forma aleatoria entre la isla y el barren. Entonces, como les dije, les di el ejemplo. Puede que cambies esta hormiga y por mala suerte te salga una enjuta rubí. Porque la enjuta rubí es una hormiga aparte de la isla, entonces ahí es correr riesgo nada más. Tony, una consulta. ¿Qué opinas de la guardiana escudera? Quería usarla de primera línea. Soy principal tiradoras, pero en el Lost Island y el Barren uso en primera línea de guardianas. ¿O es mejor usar la Dolly? Dolly mucho mejor si es que eres 3 líneas arqueras, crack. Ya sabes que la escudera es para formaciones mixtas. Y funciona bien. Te podría decir que la uses, pero si eres formación mixta nada más. ¿Para sacar una estrella es necesaria una copia de la hormiga? Sí. Sí, eso va a seguir siempre siendo lo mismo, gente. Para subir la primera estrella una hormiga, la copia de la misma hormiga. Para subir a 5 estrellas, otra copia de la misma hormiga. Y para subir a 8 estrellas ahora es un poquito más complicado porque te piden 3 corazas de la misma hormiga. Va a ser igualito, solo que a la séptima habilidad de cambio. Tony, ¿cómo estás, Adriana? Dice Tony, entonces, ¿cómo es que nos devuelven las corazas? Recién llegó. ¿Cómo estás, Adriana? Te recomendaría que veas otra vez la transmisión. Para que estén atentos, gente. Y así me apoyan viendo otra vez la transmisión. Nueva lista de formaciones después de la actualización. No creo que cambien mucho, gente. O quién sabe, gente. Tocará probar un tiempecito nada más. ¿Cuánto tiempo te demoras en incubar T10, Tony? No me acuerdo. Me demoraba... Verás, yo cada día incubo más o menos... ¿Cuántas hormigas? Creo que incubo unas 2000 hormigas de T10 nada más. Porque incubar el total que te pide de T10, te pide una barbaridad, Adriana. Yo te puedo decir que diario solo incubo 2000. Para poder cumplir las misiones diarias que te pide el tema de... Estas misiones, gente. Aquí las misiones diarias te permite, por ejemplo, te dice incubar hormigas transportadoras. Incubar hormigas guardianas. Solo por cumplir estas misiones incubo las transportadoras. Pero... estar incubando el total de las T10, gente, lleva muchos días. Aquí te sale bastantes días. No me acuerdo cuántos días me sabe pedir. Creo que 9 días me demora a mí. 9 días para incubar, creo que 15.000 hormigas. Pero yo lo reduzco a 2000 nada más. 1900 a veces o 2000. Para reducir el tiempo y que no se demore mucho. Nada más, de a poquito voy subiendo nada más. Entonces, si está raro, dices que nunca estuvo en incubación suprema. Sí, nunca estuvo, gente. La Berserker nunca estuvo en incubación suprema. Tony, actualización de mi unidad. Hice diente 6 estrellas, muerte 8 estrellas y tetraponea 7 estrellas. Yang. Esa formación ya está fuerte. A ver cuánto le haré, Marmota. Solo esperar a que tu diente active bien Yang. Nada más. Tony, ¿crees que vale la pena tener la Berserker sin estrellas que la muerte con estrellas? Sin duda, Val. Con Acacia verás el resultado, Val. Ahí lo pruebas. Mucho mejor. Yo les recomendaría usar la Berserker sin estrellas que la muerte con 4 estrellas. Muerte con 5 estrellas, ya les diría que usen mejor muerte con 5 estrellas que la Berserker sin estrellas. Tú lo pruebas, Val. Verás. Y fíjate en Discord. ¿Qué me mandaron en Discord? Ahorita abro el Discord, ¿ok? Abro el Discord. ¿Cuántas personas hay en el directo, gente? 106 personas, Dios. Una variedad de gente. Gracias por el apoyo, gentita. No se olviden de compartir la transmisión y si pueden, dejen su poderoso like. Ahorita abro el Discord, ¿qué mandaste? Ok, ya vi.
quieres que vea en el disco? Nueva actualización, no es la gran cosa y la otra cosa está bonita. Nueva actualización no es la gran cosa, dice por acá. Nueva actualización. ¿Pero de qué me hablas, Godplay? Hablas del skin de la diente gigante. ¿A eso te refieres, Michelle? Ya sabes que eso... o sea, verán. Aquí hay una imagen que me envió Michelle. Que ahorita la diente gigante cambió de forma. Cambia de forma, tengan en cuenta. Para que llegue a esa forma, crack, necesitas tener la diente gigante. En el tema de la evolución de meteoritos. Ya saben, es aquí. Necesitas tener la diente en nivel 30. ¿Ok? Aquí las puedes ver, mira. Creo que era acá. ¿Dónde era para ver esto del máximo? Acá lo puedes, mira. Así se ve la diente gigante, mira, en nivel 30. O sea, cambia totalmente su apariencia, pero necesitas llevarla a nivel 30. Ahorita yo estoy luchando para pasarla a nivel 11. O sea, para pasar primero la primer metamorfosis de la hormiga. Y ahí recién empieza a desbloquearse los diseños. No es la nueva actualización eso, ¿ok? En mi caso, 12.000 de 10 arqueras me tarda 11 días y 10. Ya veo, Jack. Sí tardan. Sí tardan, gente. Tony, ¿sabes de algún lugar donde leer cuáles son las mejores formaciones actuales? He visto algunas listas, pero están desactualizadas. Ahorita yo voy a actualizar eso, Maxim Chan. Solo tengo ahorita actualizada la formación mixtas, pero puede que con esta actualización se vaya a cambiar un poquito. Tony, ¿tienes video explicando sobre los despertares? Sí, algunos. Tengo algunos. Explicaba el tema de... Ve en mi canal el tema del laberinto subterráneo. Búscalo así. Ahí explico todo. Laberinto subterráneo, busco. Tony, tengo punta de lanza carmesí, una estrella roja y la muerte 4 estrellas. ¿Me recomiendas hacer el cambio ya que regresan la coraza de la muerte y así podré hacer el cambio? Claro que JC. Dice, ahora me dejaste en duda, dice, pero mañana hablamos a ver qué me aconsejas. Dale, Val, pero no te preocupes. Tony, ¿qué son los huevos de temporada y cómo se usan? Los huevos de temporada te los dan cuando vas a la isla o en Los Island. Estos huevos de temporada te van a servir para incubar de forma exclusiva hormigas de la isla o del Barrenland. Ahora que vas a la isla o al Barren, tienes las probabilidades. Bueno, si vas a la isla, tienes más probabilidades de que te salgan más hormigas de la isla. Y en el Barren, más posibilidades de que te salgan hormigas del Barren. Ya difiere de dos cambios, ¿no? Entonces, de por sí ayudan. Y depende de tu suerte qué hormigas te vayan saliendo. Entonces, esos huevos de temporada son un poquito caros porque, si no me equivoco, en el servidor versus servidor te dan unos fragmentos para intercambiar y tienes que escoger entre 2 huevos supremos normales o un huevo de temporada. Entonces tienes que escoger uno de los dos, porque si vas a la isla o al Barren, a las 100 incubaciones de las hormigas de los huevos de temporada te aseguran una hormiga de la isla o del Barren, pero de forma aleatoria. No te aseguran una que tú puedas escoger. Entonces así. Riz, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. No, dice las muertes de BMS. Ah, ok. Yo pensé la formación. Yo pensé que era de la nueva actualización. Ok. Lo han dejado detrás entonces. Ahorita Jax está en primer lugar entonces. Ok. Listo. Buen dato, Michelle. Tony, si mis hormigas Nimble Triangle y la Berserker no tienen y tampoco puedo ponerle estrellas, ¿crees que debería usarlas o mantener mi formación arqueada, la Giant, o sea, la diente gigante y la Crimson Fragger? ¿En qué estrellas están, crack? Yo te diría que ya podrías hacer el cambio. En vez de la Crimson, no los... ¿En qué estrellas están, Manuel? Más o menos para decirte así. Hola Tony, dice, pero ese trébol ¿para qué funciona? Para intercambiar a mallas, verás. Ese trébol te sirve para cambiar una hormiga que no quieras por otra de la isla o del Barrenland. Pero la hormiga que necesitas de base para poder intercambiarla por otra, necesita ser una del Barren. O sea, una hormiga del misterio salvaje.
Tony, ¿qué me recomiendas para subir el nivel más rápido? Usar granjitas, gente. Ya saben que en tema de aceleradores, ustedes pueden seguir consiguiéndolos por medio de eventos. Pero lo que más te tarda en el juego es conseguir los recursos. Y los recursos, pues, conforme pase el tiempo, son más complicados de conseguir entre más sigas subiendo. Entonces, las granjas son muy buenas. Nahuel, yo te recomendaría, Nahuel, te recomendaría que vayas a ver unos videos en mi canal que son como crearte granjas en The Ants. Y como dice Jesus, entre más granjas, mucho mejor, porque así farmeas más recursos. Dice, ¿la cristal vale la pena sin estrellas para PvP? Johnny, yo te diría que sí. Yo la voy a probar ahora que ya me la van a dar. Yo la voy a probar a ver qué tal va. Obed, gracias Tony. Dice, muchas gracias por estar aquí. Nahuel, si no sabes cómo hacer multicuentas, por eso te digo que vayas a ver unos videos en mi canal. Cómo crear granjas en The Ants. Búscalo así en YouTube y te salen unos videos míos. Dice, hola, me gustaría saber si hay alguna manera de conseguir rocas para mejorar la entrada sin gastar diamantes. La entrada. No, la única forma es comprando con diamantes, Elías. No hay otra forma. Tony, es mi primer día en la isla. ¿Qué consejos me das de qué hacer? Rix, tengo un video en mi canal que es los primeros pasos en la isla. No cometas errores, así se llama. No cometas errores. Ve a ver ese video y te va a ayudar muchísimo. La arqueada en 2 estrellas, la GT en 3 estrellas, Crimson Fragger en 5 estrellas. Ok, la arqueada está en 2. En 3. Bueno, no están altas en estrellas. Yo te diría, verás, usa esta formación. He visto que algunos dicen que la Crimson Fragger es buena en primera línea. Yo te diría, Manuel, que ahora en mina estés probando la Crimson Fragger en primera, segunda Acacia y en tercera la Berserker, sin estrellas. Pruébala así y me cuentas qué tal te va. Pero si es que entras otra vez a la transmisión, me dices. Y cuando hagamos otra vez transmisión. O si no, me escribes por Discord a ver, y me dices, Tony, sí me funcionó. Es puro diamante en la entrada, gente. Así es. Tony, ¿qué tan cierto es que nerfean las hormigas de la isla? No van a nerfear las hormigas de la isla, gente. Como les dije, lo más probable es que sea un nerfeo, pero para las hormigas del Barren. No de la isla. Solo te dice que va a ser un nerfeo para las hormigas del Misterio Salvaje. Las del Misterio Salvaje son las del Barren Land, gente. Solo dice que van a hacer cambios, pero yo digo que esos cambios van a ser nerfeos. Así que estén atentos. Tony, ¿qué me recomiendas? ¿Quitarle estrella roja a Crimson y subirle 5 estrellas a la muerte? Podría ser. Sin duda, Ariel. Ahí ya la muerte estaría un poco más decente al momento de activar habilidades. Tony, voy a tener a Chinches a una estrella roja, Carmesí a una estrella roja. ¿Me conviene tener diente a 4 estrellas o cristal sin estrellas? Diente, a ver, Chinches, Carmesí. A Chinches, Carmesí, cristal dorado. Quisieras usar las 3, Ariel. Yo te diría que dejes la diente por ahora. O si no, la Carmesí la utilizarías en primera línea también. Podría funcionar bien. Podría funcionar bien también. Difícil eso. Difícil, crack. Puedes hacer ese cambio, crack. A ver qué tal te va. A ver qué tal te va, crack. Dice Tony, ya le hice comentario. Bro, ¿la Dolly, Berserker y Muerte van bien? Sí, va bien. Solo que ya sabes, Mickey, la Berserker mucho mejor si es que lleva Acacia. Ya sabes. Tony, te envié cómo estamos avanzando y ¿qué te parece? A ver, déjame ver. Me enviaste al privado, ok. Pero ¿qué alianza eres tú? Ah, tú eres... No me acuerdo si eras la azul. Eran del campamento azul o rojo. Están muy parejos, ¿no? Recién entramos a la zona de choque. Van muy parejos. Ok. Listo, crack. Van muy parejitos, sinceramente. ¿Por qué se me muere el chat, gente? Anda medio bugueado este del chat en el OBS. Tengo que abrir desde el navegador para que no se buguee. Dice, vale, Tony, probaré la formación. Te agradezco por la ayuda. Y por supuesto, no me pierdo las transmisiones. Solo que no me hablo mucho. Dale, Manuel, no te preocupes. Yo sé que algunos, pues, de alguna otra manera, solo entran para preguntar alguna que otra cosa. Edgar, ¿cómo estás? Saludos, hermano, dice, de bestia. Ah,
Ok, tú eres de BTA, ¿verdad? Esa foto la recuerdo algunas veces que me han golpeado en Mina de Bestia también. Ah, tú eres de BTA entonces. Dice, a ver cuándo venir a jugar una isla conmigo. Dice, estamos en el servidor 266. Abrazo. Buen vida, saludos desde Uruguay. Un saludito para ti, crack. Sí, sí, a ti te había visto. ¿Qué sabe, boy? ¿Qué tan fuerte está la marmota y Edward? En el 266. Por lo menos quedan en el top 50. Tony Diente 5 estrellas, Orqueada 4 estrellas para acompañar a Chinches y la Golden Crystal. Por ahora te diría que uses la Diente Gigante, hasta probar un poco más a la Arqueada. Ya sabes que ahora puedes hacer el intercambio entre estrellas y quién sabe la Arqueada en primera línea está mucho mejor que Diente por el tema de la defensa que da en el despertar que tiene. Quién sabe. Con un solito para ti. Muchas gracias por estar aquí. Kyle, ¿cómo estás? Tony. Soy un carrier en depresión. Soy a las hormigas universales, me sale. Pero tengo una marabunta, ¿es buena? Tiene esquivar, funciona. Verás, la marabunta en sus inicios era muy poderosa. Luego la fueron nerfeando, pero si no tuvieras otra hormiga te recomendaría que utilices la marabunta en primera línea. La tasa de esquivar no es tan alta, pero es buena más o menos contra las arqueras. Te podría decir que lo utilizas. Solo que no es de las mejores, te cuento, Kai. Solo que te digo que no es de las mejores. Pero si no tuvieras otra para usar, usa esa mientras. Hasta que te salga, por ejemplo, la Diente Gigante es mucho mejor que marabunta, te cuento. O Arqueada Delgada también te funcionaría mucho mejor. Utilizas Arqueada y Diente Gigante en primera y segunda línea. Y de tercera utilizas Saltarina, si es que no has tenido mucha suerte. La marabunta es que no es tan buena que digamos. Para eso Diente y Arqueada es mucho mejor. Blue White, ¿cómo estás? Un solito para ti. Dice, voy a matar la acechadora para poner la estrella Acacia. Y probaré Acacia, Muerte y Berserker. Sería buena opción. Sí, Allison, esa formación usan muchos jugadores. Solo te diría que no mates hormigas. Ya sabes que cuando mates una hormiga no te devuelven experiencia y es lo malo. ¿Cómo estás, Leo? Sí, más o menos llegas tarde, crack. Dice, yo te miro pero no te hablo. Dice, pero no te hablo. La buena Ariel. Yo entiendo, Ariel. No sé si estará trabajando la buena Ariel. ¿Cuáles hormigas van a nerfear? No es que van a nerfear, gente. No sé qué tipo de hormigas. Pero yo les digo, gente, que posiblemente va a haber un nerfeo. No es que realmente vaya a ser. O esté confirmado que van a nerfear. Solo dice que el juego va a haber optimizaciones. Pero de por sí les digo que va a ser algún nerfeo de algunas hormigas. Lo que voy a hacer, gente, es tomar capturas de las hormigas del barrio. De sus habilidades. ¿Ok? Voy a tomar captura de las hormigas del barrio. Esto lo voy a hacer y las voy a pegar en un lado. ¿Será que lo pongo en mi grupo de Discord, gente? Un canal y pego ahí las habilidades. Sería interesante. Lo voy a hacer. Gente. Terminando el stream, me voy a dar el chance de tomar capturas de pantalla de todas las habilidades de las hormigas del barrio. No de todas. De las habilidades que van a sufrir un cambio. Y sobre todo las hormigas del barrio. Y luego haríamos en otra transmisión una comparación. A ver si las nerfearon o no. O se bufearon, puede ser. O no sufrieron ningún cambio. Que es lo que muchos esperamos. Que no sufran cambios muy radicales. Tony, ¿viste el mensaje que te envié por Discord sobre que devolverán la copia usada? Sí, Leo. Exacto. Ya lo hablamos desde un inicio. Será el tema de hoy. ¿Sabes si BMS ya finalizó su barrio? No, Manuel. Todavía siguen peleando. Arnaldo, ¿cómo estás? El buen Arnaldo, bienvenido, crack. Tony, la última hormiga tiene que tener full daño, ¿verdad? Sí. O sea, verán, las hormigas que utilicen en tercera línea deben ser hormigas asesinas, o sea, las carriers. O sea, ustedes en cualquier tipo de videojuego tienen que saber que un equipo debe estar balanceado. Debe haber un soporte, alguien que cure, alguien que dé soporte de defensa y así sucesivamente. Entonces, la última hormiga debe estar en el último para que esa hormiga, pues, las hormigas que lleven en última línea traten de sobrevivir hasta el último momento y con las hormigas que tengan en total, pues, puedan hacer el máximo daño. Entonces, de por sí, en la última gente deben utilizar la hormiga que más daño haga. Y más si es que tienen las hormigas del meta. Tony, ¿recuerdas a los que recién llegan lo de... Ah, ok. Gentita bella, verán, ya saben que estamos haciendo los sorteos cada mes. Posiblemente el sorteo lo hagamos el día de mañana, que es lunes o martes, ¿ok? Si ustedes quieren participar de los sorteos y me preguntarás, Tony, ¿qué sorteas? Son estos sorteos, gente, de los paquetes mensuales, ¿ok? ¿Cómo participar de estos sorteos?
tienen que hacerse miembros del canal, ¿ok? ¿Cómo se hacen miembros del canal? Hay un botoncito en la pantalla que si están en un celular les dice unirse. Pero si no les aparece eso, y muchas de las veces no les aparece si están en teléfonos que son iPhone o el sistema operativo, ya saben, iOS. Si es que tienen esos sistemas operativos, les voy a pasar un link. Con eso se pueden hacer miembros del canal, pero denme un chance nada más. Les voy a pasar un link. Con eso, hasta los que son usuarios de Android pueden darle clic a ese link y se pueden hacer miembros del canal tranquilamente. ¿Okay? Solo tienen que, obviamente, yo siempre soy sincero, tienen que pagar una membresía, obviamente. No es tan caro, pero si es que tienen suerte, invirtiendo un poquito de dinero, se pueden ganar el sorteo, gente. Depende del país. Depende del país. Ok, les voy a copiar acá. Y les pego por acá, ok. Este es el link, gente. A ver si lo copié bien. Dirigente. Ahí estamos. Ese es el link, gente. Ok. Con esto se pueden hacer miembros. Así que pilas ahí, gentita bella. Lo voy a fijar. Fijar mensaje. Listo. Ahí está, gentita bella. Si se unen, les agrego al grupo de WhatsApp que tenemos de los miembros del canal. Y les doy las etiquetas de miembros del canal en el grupo de Discord de que tenemos del canal, obviamente. Donde compartimos ideas y sobre todo pues experiencias de algunos jugadores que ya llevan bastante tiempo. Y algunas dormidas pay to win si es que ustedes piensan sacárselas también. Así que estén atentos. Lunes o martes hacemos el sorteo. ¿Ok? Como este mes, el anterior mes, gente, no hemos tenido un alza de miembros del canal. Más bien, algunos miembros bajaron porque, como les dije, los que son de Argentina, les recomendé que no participaran, no se hicieran miembros del canal o no podrían participar de los sorteos porque el tema de impuestos y ese tema de situaciones de la inflación que está viviendo su moneda está muy complicada y sobre todo para poder participar de los sorteos o poder costear los sorteos, gente, se complica demasiado. Entonces, para los demás sí está tranquilamente. Si quisieran participar siendo de Argentina, gente, les dije que hagan un super chat. Y ahí estarían participando tranquilamente. Tony, diente estrella roja o muerte a 2 estrellas rojas. Alex, mejor diente estrella roja. Dale estrella roja. Así la diente podría hacer un poquito más de daño. Ah, en Uruguay son $5. Ok. Bueno, en cada país, como les dije, varía. En otros países es 2,50, otros $5 y así. Va variando. En Argentina, como les digo, es muy poquito. ¿Venden membresía de un año? No le he configurado así, Carazao. No le he configurado así. Veré si lo añado. Creo que hay para añadir membresías de 3 meses, 6 meses y un año creo que hay. ¿Cómo estás, Jordani? Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Pero ya vi todo desde un... Dale, el buen Jordani, ahí los fieles, siempre viendo desde un inicio. Dice, ya hubo elecciones en Argentina. Empataron Massa y Milei. No aprendemos hoy. Ya veo, Ariel. Está complicado eso entonces. Entonces, si empataron, tendrían que ir a segunda vuelta. Hijo, esperemos que en segunda vuelta el buen Milei pues pueda influenciar más. La gran bestia dice, agremar por favor Discord. Ok. Verán, si están en Discord, aquí les paso otro link para que se unan al grupo de Discord del canal. Por ahí me pueden hablar al privado, sin problemas. Y les dejo, gente. Este no lo va a fijar, pero listo. Listo, gente. Ahí está. Sin problemitas, gente. Entonces desconfiguro esto y listo. Tony, para Caries, ¿qué formación? ¿La GT Chinches Golden o Golden en tercera y Chinches en segunda? Mejor Golden en tercera y Chinches en segunda, Kai. Es mucho mejor así. Tira captura las hormigas del Baren y si haces un video de los cambios que te... Sí, Jordani, es lo que voy a hacer después. Voy a colgar el tema de la descripción de las habilidades en el grupo de Discord del canal. Voy a crear un canal especificado con las habilidades base y luego del cambio a ver qué hayan hecho. Tony, ¿crees que devuelvan la copia de la hormiga usada para desbloquear la habilidad 6? Leo, verás, es lo que hablamos en la transmisión. Si tú ya tienes desbloqueada la sexta habilidad, te devuelven la copia de esa hormiga. Y no tienes ni necesidad de subir la sexta habilidad, te devuelven la coraza de la misma hormiga. Así que no hay problema en eso.
Tony configura para que haya suscriptores más caras, dice por acá. Gente, no creo que suscripciones más caras sea lo indicado. Mejor ahí está bien. Lo que sí voy a configurar es que haya con más meses. Eso sí creo que sería mucho mejor. Quién sabe, a alguien se le olvida y renovar las membresías, pues con eso ya llevan bastante tiempo. Es lo que voy a tirar las capturas, ¿ok? Para que estén atentos. Dice, estará bueno de 3 o 6 meses. Así no estaría yendo al banco cada mes a depositar. Exacto, Jack. Creo que hasta rebaja un precio cuando es de 3 a 6 meses. No sé si te ofrecen descuentos. Yo voy a ver. Voy a ver. Ya enviaron la información al Discord. Al Discord. Ah, ok. Vale, vale. Listo, listo, crack. ¿Qué tal sale la Dilochiderus? Es para que la Dolly Crack es de las mejores. A ver, dices que añadieron información al Discord. ¿Y quién enviaron información al Discord? Información al Discord, dices. No han enviado nada todavía. Enviaron información. A ver. Algo nuevo. News. A ver. No, todavía no han añadido algo nuevo. Tocará esperar hasta las 7 UTC hora del juego, gente. Nada más. Dice, pero la renovación es automática. Si usan tarjeta de crédito o débito. Eso sí, Alberto. Solo que a algunos no les gusta porque a veces algunos no cuidan mucho eso. Qué sé yo, en tipo de estos de juegos les da como decirte ganas de gastar mucho. Y algunos pues no pueden controlar el tema de gastar, tener una tarjeta de crédito ahí libre. Por eso que algunos tratan de depositar por haber circunstancias así. Puede también. ¿Cómo estás, poderoso Sandy? Dice, pero si no me avisas de tus en vivos, me veré la penosa necesidad de decirle a la maestra de kinder que ya no te deja pasar a verme a clases. ¿Qué dices, poderosa acá? Ay, Dios. Dice, a mí me descuentan automáticamente todos los meses. Ya veo. La Dolly es buena, Pixel. La Dolly es la mejor de las arqueras, crack. Solo que, como les digo, el tema de usar tarjeta de crédito ya depende de cada uno. Yo usualmente no me suscribo a muchos canales. Yo igualmente doy para suscribir cada mes igual. Es la mejor la Dolly, Pixel. Sin duda es la mejor de la Dolly, gentita bella. ¿Cuánto estamos de transmisión? 1 hora, gentita. Listo. Hasta aquí llegaremos, gentita bella, en la transmisión. Espero que se la hayan pasado muy bien. Debatimos algunas cosas que son importantes. Ahorita me voy a dar el trabajo de crear el nuevo canal en el grupo de Discord. Y voy a hacer las capturas de las habilidades. ¿Ok? Un saludito para ti, poderoso Sandy. Gracias por estar aquí. Así que cualquier cosa, gente, estén atentos. Yo voy a darme el trabajo, como les digo, de capturar las habilidades. Y así hacemos la comparación en un video futuro. ¿Ok? Espero que, como les digo, se la haya pasado muy bien. Cualquier cosita, pues estaremos avisando por aquí en algún video o una transmisión. O si los desarrolladores nos mandan alguna información adicional. Por eso les digo, gente, yo estoy ahorita un poco en desacuerdo con los desarrolladores. Ando en huelga. Ya saben que yo soy parte del equipo de video, pero ahorita estoy en desacuerdo con ellos porque antes a nosotros, los que éramos del equipo de video, nos mandaban información anticipada. Por ejemplo, nos hubieran mandado información de la actualización de esta nueva función que van a añadir, que es esta de acá. Antes a los que estábamos en el equipo de video nos daban información anticipada para poder mostrarles con capturas de pantalla. Y eso era muy bueno. Ahora ya no nos permiten hacer eso y eso lo veo negativo. Por eso estoy en huelga con ellos. Y esperemos que esta huelga sea fructífera y que dé frutos, gente. Esperemos eso. Nada más, gentita bella. Pixel, la Dolly es muy buena. Obviamente, la Dolly es muy buena. Un saludito para ti, Jaime. Espero que te la pases bien. Oye, háblame de los ajustes de la habilidad 6. ¿Cómo está eso? Vean de nuevo la transmisión, gente. Es lo que les recomiendo. Así que cuídense mucho. No sé, dice Tony. Voy a ser un poco descarado si no te importa, dice. Call. Ah, ok. No te preocupes, Soul. Verán, Soul. No, Soul. Aquí tú tranquilo. Como tú has patrocinado algunos paquetes de insectos, igualmente tú tienes la libertad de hacerlo, crack.
Ahorita el buen Soul, gente, está reclutando jugadores para la alianza de Call. Si quieren ir al servidor del 501 a ir a luchar con el legendario Robot, gente, o con el legendario Soul, vayan, les recomiendo mucho, van a tener mucha pelea. Son una alianza muy fuerte. Gracias por Tony, buen directo, gracias a ustedes, gentita bella. Cuídense mucho, así que pilas, el buen Soul está reclutando jugadores, así que nos estaremos viendo muy pronto. Espero que se la haya pasado muy bien, como les digo, un buen día, una buena tarde, una buena noche, y si están trabajando, éxitos en su trabajo, gentita bella. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo directo o en una próxima transmisión. Bye bye, gentita bella. Bye, un abrazo.